Vamos a continuar con Bárbara Sáez de Vicuña, que es asociada senior del Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Gómez Acebo y Pombo. Y Bárbara está especializada en todos los aspectos relacionados con comercio electrónico, derechos de los consumidores, protección de datos, derechos de autor, publicidad y nuevas tecnologías, así como contratos de franquicia. Precisamente para una muy nueva tecnología nos viene a hablar hoy sobre la realidad aumentada y la realidad virtual y todos aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de campañas publicitarias. Al respecto, comentar, bueno, lo comentará ella más detenidamente, que elaboraron una guía sobre este aspecto, bueno, junto en partnership también con IAB. Y bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo y el micrófono es tuyo. Gracias a ti, Paula. Un placer, como siempre, colaborar con IAB. Y muchas gracias a los oyentes por asistir a este evento. Y bueno, sobre realidad aumentada y realidad virtual es indudable, ¿no?, que es una tecnología que está creciendo en los últimos años, y ya no solo en el sector del videojuego, en el que es verdad que lleva presente más años. Todos, ¿no?, recordaréis el juego de Pokémon Go, pero ahora su uso es muy frecuente en otros sectores, como por ejemplo transporte, logística, retail y, ¿por qué no?, también en la publicidad. Os muestro aquí, ¿no?, unos ejemplos de campañas publicitarias que han utilizado esta tecnología con gran éxito. Es cierto que ni a nivel comunitario ni a nivel nacional existe en la actualidad una normativa específica que regule el uso de realidad virtual y realidad aumentada en la publicidad. Pero un poco en la línea de lo que decía Andy, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Lo importante, ¿no?, es saber detectar las cuestiones legales que hay que tener en cuenta, regularlas de manera adecuada conforme a la normativa actual y, sobre todo en este tipo de experiencias, lo que es importante es desde el principio definir las responsabilidades de cada uno de los intervinientes. Y me refiero tanto al fabricante de los dispositivos como al desarrollador de la experiencia, el anunciante y el usuario final. Voy a, en este breve periodo de tiempo, mencionaros, ¿no?, algunas de las cuestiones legales más relevantes que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar realidad virtual y realidad aumentada en campañas publicitarias. Es obvio que si en la experiencia virtual se va a querer utilizar contenido que en el mundo real, por decirlo de alguna manera, está protegido por derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, se deberá contar con la autorización previa de los titulares de esos derechos. Pero al final la regulación de esa licencia, ¿no?, deberá regirse por la normativa existente. Sí que me gustaría llamar la atención, porque no nos podemos detener mucho más, sobre el fenómeno inverso que se está produciendo cada vez más, y es que se creen los contenidos directamente en el mundo virtual y luego se trasladen al mundo real. Os pongo aquí algunos ejemplos, pero ya ha habido varios diseñadores que han creado vestidos, ¿no?, para avatares y luego los han fabricado y comercializado en el mundo real. No sé si habréis oído la reciente demanda que Hermès ha presentado en Estados Unidos contra un tercero que ha creado, ¿no?, bolsos virtuales muy parecidos a los Birkins y los está comercializando en el metaverso. Otra cuestión interesante sobre la que ya se ha hablado hoy en esta jornada es todos los temas de privacidad. Es indudable que estas tecnologías permiten recabar gran cantidad de datos, y son varios ya los informes, ¿no?, del Comité Europeo de Protección de Datos alertando sobre los riesgos que el uso de esta tecnología plantea en materia de protección de datos. Por ejemplo, el uso de las gafas inteligentes permite que se capte la imagen y la voz de terceros si están en el campo visual, ¿no?, o cerca del usuario de la experiencia, sin que estos terceros sean conscientes de que se están recabando, ¿no?, su voz y su imagen. Otro ejemplo es la famosa técnica del eye tracking, que está siendo tan popular entre los anunciantes, y es que las gafas inteligentes permiten que los anunciantes, a través de una técnica que mide la dilatación de la pupila, puedan ver el grado de interés que muestra el usuario de las gafas ante el producto que se le muestra. Y
Además, ¿no?, del grado de interés, también se puede ver si el usuario es, ¿no?, su género, su raza e incluso su edad, con lo cual se está recabando una serie de datos sin que el usuario sea consciente y son datos muchas veces sensibles. La clave en cuestiones de privacidad es, desde el inicio del diseño de la experiencia, tener claro los datos que van a recabarse, con qué finalidades quieren utilizarse y a qué terceros, en su caso, se les va a permitir el acceso, se van a comunicar. Y una vez que se tengan claros estos puntos, lo que hay que hacer es detectar, ¿no?, los requisitos que deben llevarse a cabo para que el tratamiento de datos en el marco de la experiencia cumpla con la normativa en materia de protección de datos ya existente. Otra cuestión legal, ¿no?, a tener en cuenta es todo lo relacionado con el contenido generado por los usuarios. Es frecuente que en el marco de estas experiencias se permita a los usuarios crear contenidos. Aquí hay que tener en cuenta una doble vertiente. Por un lado, si el responsable de la experiencia va a querer poder utilizar esos contenidos generados por usuarios con otros fines o en el marco de la propia experiencia, deberá articular, ¿no?, previamente los mecanismos necesarios para que esos usuarios le otorguen, ¿no?, los derechos necesarios para hacer uso de esos contenidos. Y por otro lado, también es fundamental que el responsable de la experiencia dé instrucciones a los usuarios a través de políticas de términos y condiciones o políticas de contenidos generados por los usuarios, en los que se les marquen qué pueden y qué no pueden hacer para intentar evitar, por ejemplo, que estos usuarios generando contenido infrinjan derechos de terceros. Otra cuestión a tener en cuenta es la normativa de product placement, ¿no? Es frecuente que en estas experiencias se quiera contratar anunciantes para hacer emplazamiento de productos. De nuevo, no existe una normativa específica que regule el emplazamiento de productos en experiencias de realidad virtual y realidad aumentada, pero de nuevo lo que no cabe duda es que debe aplicarse, ¿no?, la normativa existente que regula el product placement tradicional. Es decir, hay que informar a los usuarios antes y al finalizar la experiencia de que hay product placement. Hay que evitar, ¿no?, que el product placement influya en el contenido y el desarrollo de la experiencia. Si la experiencia está dirigida a menores, no podrá haber product placement, etc. Y ya para terminar, porque me queda poco tiempo, quería también llamaros la atención sobre las experiencias, ¿no?, de realidad virtual y aumentada dirigidas a menores. De nuevo, no hay una regulación específica, pero hay que tener en cuenta todas las limitaciones que la regulación existente impone, por ejemplo, para el tratamiento de datos de menores de 14 años. Tendrá que exigirse, ¿no?, que el desarrollador de la experiencia cuente con el consentimiento de los padres o tutores. También tendrá que tenerse en cuenta las prohibiciones, ¿no?, de la regulación tradicional de la publicidad, en general de publicidad, sobre la publicidad a los menores. Y luego se indicaba aquí otras cuestiones como el virtual crime y también el virtual liability, que es un poco lo que decía al principio. Es necesario desde el principio definir quién va a ser responsable de qué. Por ejemplo, si se causa un daño por el uso de las gafas, lo normal es que sea el fabricante del dispositivo el que se responsabilice de ese daño. Si la infracción es debido al contenido publicitario que el anunciante ha facilitado al desarrollador de la experiencia, está bastante claro que ahí el responsable será el anunciante. Sin perjuicio de que esté más o menos claro, lo importante, ¿no?, es regular todos estos aspectos contractualmente para evitar que puedan surgir dudas al respecto. Y se me acaba el tiempo, pero no quería dejar de invitaros a, si os interesa este tema, a consultar, ¿no?, la guía de cuestiones legales sobre realidad virtual y realidad aumentada que preparamos junto con IAB para utilizar estas tecnologías en campañas publicitarias. Y nada, agradeceros mucho la asistencia al evento y espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias.